curso, en este bloque de Constitución Política. Vamos a pedir permiso. Bueno, profe Delio ya está grabando, ¿cierto? Sí, profe, ya estoy Listo. grabando. Muchas gracias. Ya estamos realizando la respectiva grabación para compartírselas posteriormente y puedan revisarla, y los que no se puedan conectar pues puedan luego visualizarla y escucharla. Entonces, es un encuentro en el que vamos a iniciar con algo muy sencillo para que como de organización del curso, de las actividades que les tenemos propuestas el profe Del y yo. Estamos trabajando de manera conjunta, colaborativa. Sin embargo, cada uno tiene su curso, sus estudiantes, y cada uno pues llevará las particularidades, ¿cierto? De su curso en la medida pues de lo que se presente. Entonces, les pedimos el favor. Pues estos espacios o encuentros sean más espacios de profundización y hacer preguntas sobre esos elementos abordaremos, y si tienen preguntas específicas ya de las actividades o de cada uno de los cursos, de sus dificultades, pues es bueno que se comuniquen con cada uno, ¿cierto? En otro espacio que tenemos destinados, ahí están, me imagino que los contactos en el aula del profe Delio, en mi aula también están como los datos para cualquier duda o inquietud, pues aprovechen otro espacio, y acá sea más unos espacios de profundización para aprovechar también como la experticia del profe Delio, que que va a liderar este espacio, pues, y la mayoría les va a compartir la pantalla. No sé si están viendo mi escritorio para mostrarles una cosita muy pequeña. Sí, Sí, profe. Listo, muy bien. Estamos trabajando de manera mancomunada, entonces, o colaborativa. Entonces, nosotros les proponemos 4 actividades para este bloque: un escrito y compartir ese escrito mediante un foro, una actividad de podcast, o una tercera actividad, juego de roles, y una cuarta actividad, infografía o póster. Cada una del 20%, y una prueba final individual también del 20%. Los estamos invitando a trabajar en equipos, ¿cierto, profe Delio? ¿Tú también? sí, profe. La idea es que también Listo. puedan trabajar en equipo, aunque no hay ningún problema si Si también... trabajan individual, Ya, claro, solo que la actividad 3 de juego de roles, si la funcionan también en grupo, pues pueden sacarle un mejor provecho y realizar como diálogo de saberes, el ejercicio de podcast también. Quizás el ejercicio de escritura se pueda volver un poco más difícil realizarlo de manera grupal, pero de todas maneras la invitación pues continúa, porque ustedes pueden de esa manera consolidar grupos de estudio, no solamente para este curso, sino para otros cursos, conocer compañeros, no quedarnos como de manera tan sola, aunque seamos metodología virtual, sino que podamos ampliar como todas esas relaciones también sociales y profesionales, y también hacer diálogo de saberes. Cuando tenemos una mirada, una visión de lo que estamos haciendo, una sola lectura, pues a veces puede ser un poquito más difícil que cuando hay otro compañero trabajando contigo, dando una opinión, una visión de lo que están construyendo, y por lo general suelen ser trabajos mucho más como enriquecidos, ¿cierto? A nivel conceptual y también de producción. Entonces la invitación es como a trabajar de manera colaborativa. La prueba final, si es una prueba diseñada para trabajo individual, son preguntas de selección múltiple con única respuesta, pero son preguntas que no indagan por memoria, sino por análisis, por argumentación, por casuística. Entonces, si realizan todas las actividades a conciencia, se hacen las lecturas juiciosas del curso y amplían pues como los contenidos, esas temáticas, profundizan también de manera autónoma, van a tener como todas las herramientas para poder realizar una prueba exitosa sin tener que destinar más tiempo de estudio extra para la prueba. Y los encuentros sincrónicos que también están publicados de mi parte en anuncios. Yo no estoy usando el calendario. Qué pena, profe Delio, te comento acá porque mi aula está teniendo unas dificultades en carga de contenidos. Entonces ellos están viendo a veces unas fechas de otros cursos.
Entonces, los encuentros en mi curso están solamente publicados por los anuncios para que no se vayan a confundir y corresponden a estas tres fechas que les compartimos acá con el profesor Delio. 2 de octubre, 23 de octubre y 2 de noviembre, todos a las 7 p.m. hora Colombia y serán grabados y publicados pues para posterior consulta. Recuerden que las particularidades y dudas, inquietudes, ya muy propias de los trabajos, de cómo usted está desarrollando, qué necesita puntualmente con cada uno. Profe, yo creo que ya podrías, Listo, no sé, podría yo dejar. veo, Manitos pues, levantadas. Ah, sí, sí, pues ya la particularidad que menciona la profe, y qué pena ser tan reiterativos, pero la idea es que también puedan identificar, ¿cierto? Como el docente y muy pues bien. también como si de pronto, si este es el escenario, pues obviamente lo aprovechamos de aclarar dudas o inquietudes, pero también es como identificar el docente, ¿cierto? A cuál curso usted corresponde. Como lo mencionó la profesora Jessica, estamos trabajando de manera conjunta, colaborativa, este, este curso, ¿cierto? Esa me Mm, parece muy buena esa observación, profe Delio, porque es importante que se van a trabajar en grupos que sí identifiquen muy bien con quién estén matriculados, ¿cierto? No puede ser estudiantes que estén con el profe Delio y conmigo, sino que los equipos tienen que formarse con los respectivos docentes, porque cada uno, pues Delio hace su respectiva revisión, los estudiantes que él tiene matriculados y yo en los míos no podríamos compartir como esas valoraciones. Entonces, sí es muy importante que lo tengan en cuenta. No sé, Delio, entonces si de pronto Janie nos espera hasta el final o será que ella tendrá una pregunta para poder proceder. Janie nos espera de pronto hasta el final o si tienes una inquietud muy particular de las actividades, puedes comunicar con Delio si es tu docente o ya conmigo que están en el aula todos los datos de contacto. Muy bien, entonces yo apago mi cámara para no interrumpir y mi micrófono propio. listo, muchísimas gracias, profe Jessica, por las orientaciones generales. Como ya se ha mencionado de manera reiterativa, pues la idea es que este encuentro, primer encuentro, como los demás, queden pues grabados para posterior consulta. La idea es que los podamos aprovechar para profundizar sobre algunos temas y obviamente como en relación a lo que tenemos, digamos, como actividades o compromisos a desarrollar en el curso. Bueno, hoy la propuesta de trabajo para arrancar, digamos, en términos de orientación y ubicación, de qué entendemos por derecho constitucional, por constitución política, es importante arrancar por el concepto de Estado, ¿cierto? Sobre el concepto de Estado nos podemos hacer preguntas eh, sobre nuestra naturaleza, si somos seres sociales o si somos seres individuales o compartimos ambas acepciones sobre si va por un lado o va por el otro y qué teorías precisamente nos identifican o nos han orientado como para tratar de vivir de la mejor manera o de manera armónica en sociedad. Eso trata un poco, además porque el concepto de Estado, para que lo empiecen a tener o a introyectar, no cambia. El concepto de Estado tiene unas características particulares que toda, digamos, organización, incluso política, siempre el Estado va a existir. Me refiero particularmente a Colombia. El Estado siempre está, lo que cambia son las formas de gobierno, ¿cierto? Para no entrarme en lo políticamente correcto o incorrecto, no es un misterio de que hay una forma de gobierno actual, ¿cierto? Que maneja, digamos, o administra, perdón, sería el término, administra el país de manera diferente a como se ha venido haciendo en los diferentes, digamos, gobiernos que también pues han estado, digamos, en el poder. Entonces eso es como lo primero que hay que aclarar, formas de gobierno y Estado. Sobre lo primero, digamos que tenemos unos antecedentes y que son importantes, pues ubicarnos con ellos, son históricos, y es, digamos, que partimos de las teorías contractualistas sobre la creación y la necesidad de fijar un Estado. Y pues traemos estos tres comunes autores, que es Hobbes, Locke y Rousseau. Como le dije hace un momento, es identificar nuestro estado de naturaleza, si somos seres sociales o si somos seres definitivamente individuales o incluso egoístas, como lo diría Hobbes. Por ejemplo, para Hobbes, arrancando pues por este primer autor, el estado de naturaleza del ser humano es que cada uno busca su propio interés. Para Hobbes, cada uno busca su propio interés
Por eso es que se genera una guerra de todos contra todos. Incluso a este autor se le da, digamos, la frase o la famosa frase del el hombre es un lobo para el hombre, ¿cierto? Precisamente porque el hombre lo que busca es precisamente un interés individual, no colectivo, siempre prefiere estar bien él, no le importa a los demás. Entonces los pactos, digamos, hablando ya en un contrato, este pacto entre individuos, digamos, lo que renuncia como individuos es a la violencia en favor de que de la paz y la seguridad. Entonces, entre nosotros separados somos un peligro. Entonces, tratemos de juntarnos y nos ponemos unas reglas, unas leyes para tratar de vivir mejor. Es lo que propone Job, ¿cierto? Porque el más fuerte, por más fuerte que pueda ser, algún día se va a dormir y como lo dice él en uno de sus textos, que es el Leviatán de un garrotazo, pues obviamente lo pueden también asesinar o matar. Entonces nos juntamos y formamos ese gran monstruo que él llama Leviatán, que es, digamos, una analogía, incluso es un monstruo bíblico, una analogía de lo que debería representar el Estado, ese monstruo gigante que lo que va a tratar de proporcionarnos al nosotros ceder precisamente nuestra naturaleza violenta y salvaje es a favor de una paz y de una seguridad, ¿cierto? Pero digamos que en esa acepción y en esa característica de Estado, el Estado va a funcionar con un poder absoluto. Eso simplemente en términos de Hobbes. Hobbes nos deja ese planteamiento. Puede ser muy engorroso, pero digamos que algunos teóricos se han tomado la molestia de hacernos como este tipo de análisis o propuestas para ver cómo vivimos mejor. Por otro lado está Luke, que digamos que como un estado de naturaleza, lo que propone este autor es que todos los seres humanos tratamos es de cuidar o de garantizar es un derecho a la vida y a la defensa y por otro a la libertad y a la propiedad. Para Luke, los seres humanos es inherente a los seres humanos como derechos su vida, su libertad y su propiedad. Entonces eso es lo que nos va a generar que es necesario que nos juntemos, porque si no estamos juntos es difícil de defender o cuidar la vida, difícil defender y cuidar la libertad y obviamente difícil proteger y defender la propiedad. Entonces lo que propone en esa medida Luke en ese contrato es conservación de esa libertad, renunciando precisamente al uso de la fuerza. Ese contrato es entre individuos y pues estos obviamente entre ese estado. Él no propone un monstruo como lo propone Hobbes, pero sí también empieza a generar ese pacto, contrato social, como lo llaman otros autores, como mismo Rousseau, para tratar de vivir mejor. Entonces, el Estado, precisamente para Luke, es su poder deriva del pueblo, ¿cierto? El Estado debe asegurar y garantizar, como en Hobbes, la paz y la seguridad. Es decir, pero a diferencia de Hobbes, que es un Estado absoluto, que tiene el poder absoluto, para Luke el poder es ilimitado, porque precisamente quien lo tiene es el pueblo, como deriva el poder del pueblo, entonces el pueblo es el quien puede, digamos, tomar las decisiones de quiénes van a ser sus mandatarios o quiénes van a estar allí liderando esa cabeza del Estado, como nos sucede a nosotros, esa forma de gobierno. Y por último tenemos pues a Rousseau. Eh, para Rousseau, el estado de naturaleza de nosotros es que somos hombres buenos y compasivos, somos libres e iguales. El problema es que la sociedad, el juntarnos, es lo que nos ha dañado. Pues según para las teorías de Rousseau, es lo contrario a Hobbes. Son los más antagónicos que hay. Para Hobbes somos malos, para Rousseau somos buenos. Incluso para Rousseau, la famosa frase de que somos buenos y la sociedad nos corrompe, es por eso, porque al juntarnos se nos pegan los vicios de los otros, los intereses de los otros, las cosas malas de los otros. Entonces en sociedad, al volvernos degenerados, al volvernos malvados, lo que toca hacer es leyes y pactos comunes. Entonces la sociedad genera desigualdades e injusticias para la teoría de Rousseau. ¿Cuál sería entonces ese tipo de contrato? Entonces el compromiso es un compromiso de seres humanos libres, es decir, entre individuos que son libres y que deciden someterse a las leyes. Incluso para Rousseau una de las maneras de ser libre es precisamente obedeciéndole a la ley. La discusión queda de si son buenas leyes o son malas leyes, si hay que seguirlas siguiendo, ¿cierto? Entonces las leyes van a expresar la voluntad general, es decir, entre todos firmamos, entre todos concordamos en que esto es lo que se va a cumplir y todos quedamos en un acuerdo común, ¿cierto? Pactándolo precisamente a través de las leyes.
Para Rousseau el Estado es precisamente es una soberanía popular, es una democracia directa porque, digamos, está inmiscuye también el pueblo como lo propone también Locke. Eso simplemente para dejar unos planteamientos muy generales, muchachos y muchachas, sobre el tema del Estado. Ahora sí, entrando un poco en materia, vamos a identificar qué es lo que diferencia a un Estado, cuáles son esas características de un Estado. Son 4 elementos que la componen. Sin esto es difícil de que exista un Estado, pero la idea es también tratarlos de definir. Entonces, tener presentes estos 4 elementos a la hora de definir o acercarnos al concepto de Estado. El primero de ellos, pues es necesaria una población, ¿cierto? Es decir, ese ámbito de validez personal de la norma jurídica de un Estado. En términos más de contexto, es el elemento sociológico, es decir, es el número de habitantes de un Estado, bien sean nacionales, extranjeros, residentes, transeúntes, etcétera, están dentro de ese territorio, ya son habitantes, ¿cierto? Ya son población, son sujetos activos y pasivos de derechos y obligaciones, un concepto también importante de identificar ese concepto de sujetos. No solamente los ciudadanos tienen derechos y obligaciones, sino también todos los sujetos, porque incluso los menores de edad, ¿cierto? Si bien no son ciudadanos, también tienen unos atributos que se les dan por ser menores de edad. No, eso no los eximen de que también tengan derechos y obviamente también tengan obligaciones. Y cierro con esto, el tema de la población, digamos, es el ámbito, reitero esto, de validez personal de esa norma jurídica de un Estado, es así como un territorio, es el ámbito de validez espacial de esa norma jurídica del Estado, ¿cierto? Elemento sociológico. Siguiendo con el segundo concepto, sería territorio. Repito, es ese ámbito de validez espacial que le permite a la norma jurídica de un Estado, es decir, ese es el elemento material hasta donde llegan las fronteras, donde se delimita agua, tierra, aire, subsuelo, ¿cierto? Hacen parte de lo que llamamos elemento territorio. O sea, lo que está arriba, lo que está abajo del suelo, lo que está a los lados y obviamente con unos límites. Lo que sucede pues en ese contexto, un buen ejemplo puede ser las contravenciones que ha tenido Colombia con Nicaragua por el tema marítimo, ¿cierto? Hasta dónde llega sus extensiones, sus límites, eso también hace parte de territorio, no se puede confundir territorio con solamente tierra. Esos son términos quizás jurídicos, pero que nos ponen en contexto y que precisamente hace alusión a todo. Hay unas características, hay una base física precisamente del Estado, ¿cierto? Delimita ese derecho y ese poder, porque Colombia no puede ir a mandar o a gobernar o a poner sus leyes, por ejemplo, en Venezuela, en Ecuador, en Panamá, ¿cierto? Eso permite limitar ese derecho y ese poder. Es el factor también de unidad del grupo que integra precisamente esa comunidad nacional. Es también una condición para la independencia del Estado a través de los límites de su dominio. Es un medio de acción, obviamente, hasta dónde llega ese Estado y también pues determina, digamos, mediante tratados públicos con los estados limítrofes, por incluso laudos arbitrales o incluso por la imposición violenta de un Estado poderoso sobre otro más débil. Eso delimita lo que ha pasado pues con Rusia y Ucrania, ¿cierto? Si un Estado más fuerte quisiera imponerse sobre otro, precisamente por eso es importante destacar y hacer delimitaciones con estos tratados públicos a donde llegan mis fronteras. Un tercer elemento es el poder. Esto lo podemos entender de varias formas, pero hay una en especial a la que hace referencia para hacer del Estado, y es el elemento formal del Estado. Es decir, es la capacidad que un individuo o un grupo de individuos, ¿cierto?, lleva a la práctica su voluntad, incluso a pesar de la resistencia de otros grupos o individuos. Es decir, es lo que llamamos, por otro lado, ese gobierno. Fíjese que ya empezamos entonces a delimitar qué es más importante, el Estado o el gobierno. Siempre va a ser más importante en esta situación que presento el Estado. ¿Sí? Es la estructura material, la estructura formal de lo que va a representar precisamente esa forma de gobierno. Entonces va a ser, digamos, el poder y la capacidad de mando de que dispone, digamos, un grupo para hacerse obedecer dentro de un Estado. En este momento, pues sabemos que en cabeza administrativa, pues ya aclararemos eso con mi intervención,
En la rama ejecutiva precisamente se encuentra en este momento el presidente Petro, ¿cierto? Hay una forma de gobierno, forma de poder, esa es la forma de generar, digamos, de hacer, de esa capacidad de mando de que dispone esa persona o ese colectivo, porque también obviamente él no está solo, está representado, digamos, hace obedecerse dentro de ese Estado que comprende, digamos, de una norma jurídica, por eso él no puede hacer lo que le da la gana, hay una norma que lo delimita, que le dice qué es lo que tiene que hacer o hasta dónde llega su poder, y pues obviamente a los demás funcionarios que también le aplica, es decir, sus ministros, bueno, los alcaldes, ahora que estamos en auge de elecciones, perdón, de alcaldes, gobernadores, consejo, asamblea, seguramente ustedes también van a empezar a identificar que no solamente es el partido de este gobernante principal, cabeza de líder en el ejecutivo, que queda, digamos, con todas las alcaldías y las gobernaciones, no, todos los partidos, obviamente, como en una democracia, tienen derecho a participar, o sea que también hay aquí otras ideologías, otras ideas políticas que también van a hacerse sentir dentro de estos municipios y departamentos, ¿cierto? Estos colectivos. Siguiendo con la idea de este poder, ya es la base de esa noción de poder se encuentra en una relación también bipolar, que están los gobernantes, es decir, los que mandan, los que dan órdenes, los que imponen, y por otro lado los gobernados, que son los que obedecen, acatan o incluso se someten. El poder, digamos, puede ser de derecho, es cuando surge la voluntad popular, como nos sucedió a nosotros hace 2 años, y digamos en normas preexistentes, y hay otro que es un poder de hecho cuando se sustenta en la fuerza o en las armas, como han querido hacer muchos de los grupos revolucionarios que tienen pues este conflicto interno que tiene nuestro país, ¿cierto? Tratar de por las armas tomarse el poder, como también obviamente como estas guerras internacionales, y vuelvo y traigo a colación lo que sucede entre Rusia y Ucrania, ¿cierto? Hay poder que es de derecho, una forma voluntaria del poder popular, pero también hay poder de hecho, ¿cierto? De derecho y de hecho que utiliza son medios más de facto para llegar a ese poder. Por lo general se utiliza la fuerza, la violencia, las armas, la fuerza. Y un último concepto que es importante tenerlo también en este concepto de Estado es el de soberanía, y es que la soberanía pues, precisamente reside en el pueblo y en el, digamos, reconocimiento que se hace a nivel también internacional de un país a otro como legítimo. Es decir, las personas legitiman a este Estado, lo reconocen como Estado colombiano, pero también es importante el reconocimiento internacional. Es decir, si Estados Unidos, Rusia, China, Ecuador, Venezuela, Panamá, etcétera, otros países no reconocieran a Colombia como un Estado, no podría ser un Estado soberano ni legítimo, es decir, no cuenta como Estado, y eso ha pasado mucho. Digamos, eso son confrontaciones geopolíticas, pero por ejemplo en Oriente Medio, por los conflictos que sobre todo ha tenido Estados Unidos con Oriente Medio, incluso Estados Unidos deja de legitimar o de ver como una soberanía como estados, estos, sobre todo esos estados palestinos, musulmanes, ¿cierto? Por lo radical y bueno, por las diferencias que se tengan ahí en términos económicos y políticos, etcétera, pero siguen habiendo otros que respaldan esos estados, ¿cierto? ¿Cuál es la contraparte de Estados Unidos? Volvemos a China, volvemos a Rusia, ¿cierto? Que también respaldan, entonces no terminan del todo siendo Estados Unidos los maneja de otra forma, es decir, cierra temas económicos como lo ha hecho con Cuba, eh, bueno, como lo ha venido haciendo también como para presionar también con otros países, en fin, pero hay otros que vuelven y como vuelvo, insisto, reconocen esos otros estados, entonces sigue habiendo soberanía, siguen siendo territorios, siguen siendo lugares donde hay precisamente un estado. Para redondear, muchachos y muchachas, podemos decir que una definición de estado que suena muy básica, pero ya con estos elementos explicados podemos decir que es un estado, es una población asentada en un territorio propio que se ha dotado de un poder soberano. Digamos que podemos decir o dejar esa definición, ¿cierto? Y obviamente, pues ya esto lo que nos va a implicar es otras acepciones y otras concepciones, sobre todo ahora de cómo se concibe estos estados modernos, y se conciben precisamente porque tienen unas funciones. Entonces, ¿cuáles son las funciones que debe tener también el Estado? Aparte de tener esas características, esos elementos comunes, ¿qué debe hacer?
¿Qué los distingue? ¿Qué los distingue de otro? Entonces podemos afirmar que el Estado tiene eh, unas funciones a cumplir, y una de ellas es que en toda organización estatal tiene que existir una actividad encaminada a formular las normas generales que deben, digamos, en primer término, estructurar al Estado. No podemos empezar a decir, listo, ya tenemos el Estado. Es importante también crear unas leyes y unas normas que vayan a organizar, a estructurar ese Estado, ¿cierto? Y en un segundo término, reglamentar las relaciones entre el Estado y los ciudadanos, ¿cierto? Y las relaciones también entre los ciudadanos entre sí, es lo que nosotros llamamos y conocemos como la función legislativa. Otra de las funciones del Estado, de este Estado, o lo que diferencia precisamente un Estado de lo que no hemos mencionado, de ser una monarquía, de ser estados feudales, de ser dictaduras, ¿cierto? Esos ya no serían estados, tienen unas estructuras diferentes, obviamente, digamos, no cumple con las connotaciones generales que hace un momento les expuse, sino que además tampoco cumplen con estas, no hay una función legislativa. Incluso otra de las funciones es que, digamos, todo Estado debe tener una función también encaminada a tutelar el ordenamiento jurídico definido, digamos, una norma precisa que debe aplicarse en los casos particulares, y es lo que conocemos como la función judicial, es decir, lo que conocemos también como el derecho. Tenemos derecho laboral, derecho penal, derecho de lo contencioso administrativo, todos estos escenarios también legislativos, lo que va a permitir, ¿cierto?, tutelar ese ordenamiento jurídico, es decir, mantenerlo en lo posible en orden. Y no solamente son situaciones que se presentan entre particulares, sino incluso entre particulares y el Estado, y viceversa. Pueden suceder todo tipo de situaciones. Pero lo dije hace un momento, y es de precisar que debe aplicarse en esos casos en particular. Es importante entonces esa tercera función judicial del Estado. Y una tercera, estoy hablando de generalidades, obviamente en nuestra Constitución el Estado tiene muchas otras características, pero digamos que esta encierra el macro de esas características generales y esenciales del Estado. Y una tercera función esencial del Estado es actuar promoviendo la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos, incluso la idea también de fomentar el bienestar y el progreso de la colectividad. De eso se trata precisamente esa función administrativa o ejecutiva que también tiene nuestra estructura estatal, ¿cierto? Tratar de que el colectivo pues, satisfaga esas necesidades generales, pero también se busca un bienestar y un progreso colectivo. Entonces, digamos que a partir de esa connotación de poder que hablamos hace un momento, la función de los gobernantes es tratar de que eso se dé o se lleve a cabo en lo mínimo. Hablé de estas funciones precisamente para mencionar la importancia de la separación de poderes, porque lo mencioné hace un momento, y qué pena que sea tan reiterativo. Ya no sería un Estado, ya sería una dictadura, ya sería una monarquía, ¿cierto? Con reyes, ya sería un feudo, etcétera, etcétera, otra forma de administrar una organización social, más no tiene la composición de Estado. Entonces, la separación de poderes o incluso de funciones es importante. Eh, digamos que se habló de poder legislativo, el poder ejecutivo y judicial. Y uno de estos autores, precisamente Montesquieu, que dice que se le conoce, perdón, como el padre de la separación de poderes, y él ve la importancia de la separación de estos poderes porque el poder delimitaría al poder para impedir el despotismo y proteger la libertad ciudadana. ¿Qué tal que todo el poder de nuestro Estado estuviera en cabeza del presidente? Un horror, haría lo que le da la gana, buscaría sus intereses, el de su colectivo. Y no lo digo por el presidente actual, sino por todos los presidentes. Hubo presidentes aquí que se quisieron reelegir varias veces, por ejemplo, ¿cierto? Si no hubiese una corte que limitara eso, que le pusiera un freno, pues ¿en qué estaríamos, cierto? Pues obviamente especular sobre lo que no, lo que no fue es muy horrible, pero ¿en qué estaríamos si alguien se perpetúa en el poder? ¿Qué otras cosas quisiera? ¿Qué otras cosas quisiera cambiar? Por eso la separación de poder es tan importante, esas tres ramas es importante en un Estado porque permite controlar los excesos de poder de una parte o de la otra, ¿cierto? No hay una libertad, digamos, si el poder de juzgar no está bien, digamos, deslindado del poder legislativo, del poder ejecutivo.
Es decir, alguien cometió un atropello, el hijo del rey cometió un atropello, entonces ¿quién lo va a defender? Obviamente lo defiende el mismo rey, perdón, poniendo las leyes a su favor. Entonces allí no había un Estado, allí lo que hay es precisamente una monarquía, lo mismo haría un dictador que comete graves delitos, no solamente lesa humanidad, sino un montón de delitos, atropellos y arbitrariedades, pero nadie lo condena porque él es el mismo amo y creador de sus propias leyes. Todo funciona a su diestra y a su siniestra, entonces digamos que la división de funciones del Estado entre órganos independientes y autónomos lo que busca básicamente, perdón, es preservar el Estado de Derecho y evitar el despotismo por parte de funcionarios u órganos todopoderosos, ¿cierto? Que eso no nos va a volver un problema y digamos, si hay un sano equilibrio entre las ramas, entre sus órganos de poder. Aquí pues sucede, muchachos y muchachas, no estamos ciegos ni tampoco es taparle nada a nadie, pero sabemos que a veces estas ramas también terminan ahí ayudándose porque uno se conocen a otro, el político termina beneficiando a sus hijos o termina beneficiando a sus conocidos. A veces también termina siendo muy grosera la forma en cómo estas ramas terminan también, disculpan las expresiones, vendiéndose, incluso haciendo las cosas de manera errónea o indebida, no hacen el suficiente control. Ustedes se han dado cuenta, las discusiones o los problemas, esta mañana salió el fallo de que Petro quería declarar la emergencia en La Guajira y lo que hace la Corte es precisamente contrarrestar. Quizás había una buena causa, ¿cierto? El presidente quería hacer una buena causa, quizás, solo quizás, quizás no compartimos nuestras mismas políticas. Para algunos quizás no era bueno ayudarle a las personas de La Guajira que tienen unas necesidades básicas que no las suplementan y las ayuda el Estado, puede que no tengamos la misma percepción, pero digamos que la Corte Constitucional dijo, no, es que no es un estado de emergencia, es que La Guajira ya lleva muchos años así, lo que hay que implementar es otras herramientas que precisamente ayuden a sacarla de esas situaciones tan precarias que tiene. Es decir, ahora que le toca hacer al Ejecutivo, buscar otras estrategias para hacer. No, y ahora nos pusieron eso en la cuenta de servicio, ahora el problema verá, ¿cierto? ¿Cuál va a ser la estrategia que va a utilizar el Ejecutivo para tratar de solucionar eso? Entonces, para que no se abuse del poder, insisto, es indispensable que, por disposición de las cosas, el poder detenga el poder. Eso es, digamos, como la conclusión de por qué la importancia de esta rama de la autonomía y la independencia, estas ramas del poder público. Y como Colombia, digamos, como un Estado social de derecho, pues también tiene unas características comunes. Nosotros hasta el 86, del 86 hasta el 91 éramos un Estado de derecho que solamente nos regíamos era por la ley. Es decir, solamente todo se hacía conforme estuviese en la ley. Si no estaba en la ley, no existía. Ahora un Estado social de derecho piensa también en sus ciudadanos, trata de hacer las cosas diferente. Es decir, distingue y ayuda precisamente como proyecto es a la sociedad. Anteriormente, en esa constitución del 86 hasta el 91, solo importaban las instituciones, que el Estado funcionara, que la economía funcionara y nunca pensaba en las personas, en las situaciones que tenía en particular, en las situaciones que tenía frente al Estado, cómo se defendía frente al Estado, qué ayudas tenía, qué beneficios, cuál era la característica de progreso común que se tenía. Todo eso estaba omitido precisamente porque habían unos intereses particulares, Partido Conservador, Partido Liberal, digamos como en una acepción política y de historia, simplemente crear una constitución conforme a sus intereses, es decir, tener unas bases sólidas en las instituciones, no más, no pensaban en los seres humanos, en un charro, porque digamos lo que precisamente permite esa connotación de estructura estatal son los seres humanos. Entonces, digamos, unas características de gobierno, de este gobierno de Estado de Derecho, es un gobierno de leyes, es decir, si hay una separación de las ramas y órganos del poder público, pero solamente se limitan a lo de ellos, lo que está en la norma. Hay un control jurídico sobre todas las actividades estatales, es un Estado demasiado normativo, rige en este tipo de estados el principio de legalidad, hay una independencia absoluta de los jueces, pero tampoco se hablan entre sí para solucionar algunas cosas que suceden. Hay una elección democrática de una de las ramas del poder público que sigue siendo la ejecutiva, las demás no era impensable, era incluso
hasta el 91, hasta antes del 91 era el presidente el que nombraba precisamente a los gobernadores, por ejemplo. Después del 91, pues ya digamos tenemos mucha más participación democrática, tema pues que también tocaremos más adelante. Es decir, es aquel, para resumir, ese Estado de Derecho es aquel donde sus autoridades se rigen y están sometidas a un derecho vigente, es decir, a una ley, lo que se conoce como Estado de Derecho formal. Aquí no importan los seres humanos, aquí permanecen las instituciones. Y retomo, un Estado social de derecho, digamos, debe garantizar la seguridad social a todos sus asociados, la existencia de un sistema jurídico público de indemnización en el caso de las intervenciones del Estado en los derechos de los individuos, de garantizar los derechos fundamentales de los individuos, garantizarles a los más débiles el derecho al mínimo vital. Fíjese, cierto, cosa que no se pensaba antes. Uno a veces cuando lee la historia de Colombia, disculpan que esto ya son opinión, pero termina preguntando, a veces es muy raro cómo funciona o termina funcionando Colombia. Cuando se ha generalizado es porque van unos es por el poder y lo que generan es perpetuarse, no quedarse allí precisamente en el poder y buscar y suplir sus intereses, nunca pensar en el colectivo, ¿cierto? Cosa que ha venido cambiando un poco todavía nos falta. Quizás yo lo veo y yo lo menciono un poco color de rosa, pero ojalá funcionara así esta dinámica, seguramente sería más amena. Concluyo con esto para cerrar esa distinción entre Estado de Derecho y Estado Social de Derecho. Y es que el Estado Social de Derecho se caracteriza precisamente por el reconocimiento de los derechos tanto individuales como de orden colectivista, es decir, de toda la población, tanto los derechos, insisto, las libertades individuales, derechos económicos, derechos sociales, derechos culturales, etcétera, etcétera, todo ya cabe ahí dentro de una organización como Estado Social de Derecho, que actualmente lo somos en nuestra Constitución del 91. Y retomo pues como para terminar con un poco con esto, con las ramas del poder público que se hace necesaria poder nuevamente separarlas, cuáles son sus funciones, un poco como en lo general que hace cada uno y por qué es importante dentro de un Estado. Yo espero, hago aquí un paréntesis grande, yo espero, al menos bueno, los que están aquí en el encuentro, seguramente van a empezar a encontrar esa relación en encuentros y desencuentros que se hace necesaria entre el Estado y una constitución, ¿cierto? Porque es importante un Estado, pero también porque es importante una constitución para un Estado. ¿Por qué se hace importante? ¿Cierto? Tratar de identificarlo y es precisamente porque en manera normativa, en términos normativos, la constitución genera más solidez sobre un Estado, ¿cierto? Genera más estabilidad, más organización, más orden, estructura de una manera mejor cómo va a funcionar esto. Ya tenemos lo básico, listo, ahora sí tratemos de darle función a esto. Entonces ahí es donde encuentran ustedes precisamente la relación, esos encuentros y desencuentros entre Estado y Constitución. Mm, arranquemos por cierro el paréntesis, arranquemos por las ramas del poder público, por la rama legislativa. Como bien sabemos, trataré de hacerlo a menos, es la que expide las leyes o las normas con fuerza de ley. Es incluso, es un organismo también que se elige a través de forma popular, a través de los mecanismos de participación ciudadana, lo que conocemos como el Congreso, pues que tiene dos cámaras, el Senado y Cámara de Representantes, ¿cierto? Está compuesta por una Cámara, un Senado es bicameral, ¿cierto? Aquí y allá, pues tiene dos estructuras que permiten la organización de las leyes, ¿cierto? Lo que va a permitir es expedir las leyes o las normas con fuerza de ley. Digamos, la ley indica cómo actúa precisamente el Estado. Ahí es donde está, donde ustedes van a encontrar precisamente esa idea de constitución. La constitución, insisto, es la que va a guiar o a poner, digamos, como faro, como norte, cómo va a actuar precisamente o cómo se va a organizar ese Estado. Entonces, este órgano lo que lo compone precisamente es el Congreso, ¿cierto? Excepcionalmente cumplen este tipo de funciones también el presidente, pues también hay algunas normas que puede expedirse a través del presidente, el pueblo incluso también lo puede hacer a través de referendos, como nos sucedió hace algunos años, y obviamente también la Corte Constitucional como
también un ente legislador negativo, como también lo llama, es decir, no hace precisamente leyes, pero también da unas pautas en derroteros generales para hacer las leyes. Y voy a poner incómodo o no incómodo, pero seguramente usted lo recuerda mucho, y es que la Corte Constitucional se pronunció sobre el tema del aborto. Y qué pena pues hacer aquí la sección tan incómoda, pero por ejemplo no fue el Senado, ¿cierto? No fue el Congreso en su mayoría el que aprobó el aborto, no, sino que fue la Corte Constitucional, y ahora tienen un problema precisamente muy grande para legislar ese tema tan delicado, ¿cierto? Al Congreso de la República, porque ya la Corte dijo, el aborto es eh, legal, pero entonces ahora el Senado lo que va a hacer es tratar de reglamentarlo. Entonces fíjese que también, como lo hizo Petro con lo de La Guajira, ¿cierto? Un estado de emergencias, pide una ley y se lo tumba aquí en la Corte Constitucional. Fíjese lo del tema de los contrapesos, fíjese lo del tema de los contrapesos. Si uno lo entiende, a veces uno no lo entiende, si uno no se entera o se pone de curioso a buscar estas cosas, simplemente son asignaturas, y me disculparán, transversales a nuestras panorámicas profesionales, pero así podemos un poco entender y familiarizarnos muchísimo mejor con lo que pasa con nuestro país. Incluso hay leyes que también nos afectan como profesionales, o que los afectarán a ustedes particularmente, sean futuros docentes, sean futuros ingenieros, contadores, etcétera, etcétera, ¿cierto? Van a ver esas leyes que por X o por Y también se van a ver ustedes afectados. Por allí tiene micrófono abierto, gracias. Termino con esto, digamos, estos leyes que dictan o que expide precisamente este ente legislativo, esta rama legislativa, pueden ser leyes, pueden ser decretos con fuerza de ley, decretos legislativos, decretos extraordinarios, etcétera, etcétera, etcétera. Ya tendríamos, pues ya es un tema muy jurídico como para entrarnos, pero lo importante aquí es que sepamos a qué, digamos, le juega más o menos esta rama del poder público. Pasamos a la segunda, hablemos de la ejecutiva, o lo que llamamos y conocemos también como la rama administrativa, es decir, es la que gobierna. Un poco su contenido es que hace actos concretos y personales, ¿cierto? Tenemos un mandatario, un presidente de la República. También hay unos órganos que la componen o la acompañan a nivel nacional, en este caso el presidente como máxima cabeza del poder público. También están sus ministros, también hay unos directores de departamentos administrativos, hay unas superintendencias, hay unos institutos descentralizados de orden a nivel nacional, que obviamente también posibilita que el Estado funcione, ¿cierto? Que sin todas estas instituciones, queramos o no, seamos de la misma ideología o no, seamos del mismo partido o no, pues deben tratar de dinamizar y que esto funcione de alguna manera organizada y, insisto, con un orden, ¿cierto? Una cierta armonía. Entonces, por la ley se hace importante también para determinar usted hasta dónde llega y usted hasta dónde llega, y si no, pues vuelvo, insisto, hasta dónde se nos perpetuarían estos mandatarios tan creativos que hemos tenido, incluso que tenemos. ¿Qué actos dicta, por ejemplo, el presidente? Pues el presidente, el gobernador y el alcalde incluso pueden dictar decretos y resoluciones. Lo que nosotros conocemos también como que las asambleas dictan ordenanzas, los consejos dictan acuerdos, ¿cierto? También tienen ciertas potestades de acuerdo a sus funciones, sin extralimitarse. También, digamos, ejercer funciones de ley. Por otro lado está la rama judicial. Cerramos con esta, la rama judicial o jurisdiccional, que digamos que consiste precisamente en administrar justicia. Pues esta digamos que está un poco organizada también por una jurisdicción constitucional, es decir, la Constitución es la cabeza de todo lo que fundamenta la ley en nuestro país. Nada, absolutamente nada está por encima de ella. Hay un bloque de constitucionalidad que quizás no por encima de ella, pero que gobierna con la Constitución, y lo vamos a conversar un poco en nuestro próximo encuentro el 23, el bloque de constitucionalidad. Lo puede ir por ahí googleando o investigando qué es eso del bloque de constitucionalidad, de que Colombia no solamente se rige por su constitución o gobierna solo con su constitución, sino también a través de tratados internacionales. Bueno, pueden ir buscando allí cositas.
Aquí, digamos, lo importante es la preservación de la integridad de la Constitución, por eso hay una Corte Constitucional que cuide y que garantiza nuestra Constitución de que sí se cumpla. Vuelvo e insisto, esta fue la Corte que lo llamamos así en términos jurídicos también, tumbó ese decreto que había expedido el presidente y que tumba constantemente un montón de cosas que hacen nuestros funcionarios extralimitándose de sus funciones, también lo puede hacer con un alcalde, con un gobernador, etcétera, etcétera. También esta rama la compone una jurisdicción ordinaria, es decir, tiene como objeto también resolver los conflictos entre particulares y obviamente sancionar a los infractores de la ley. Por eso también podemos hablar de derecho penal. Tenemos también una Corte Suprema de Justicia que tiene unos departamentos y municipios, lo que llaman también tribunales superiores, jueces, fiscales. Bueno, todo esto, digamos, en lo complejo, digamos, de lo jurídico también corresponde a unas particularidades de acuerdo como el caso o a la situación. Hay unas jurisdicciones contenciosas, digamos, que tienen el objeto de resolver los conflictos entre particulares y el Estado, es decir, resolver los conflictos entre las entidades estatales y obviamente los particulares o los ciudadanos. Hay un consejo de Estado que también obviamente gobierna todo lo que tiene que ver con la administración pública. Hay unos jueces a nivel departamental, que es lo que llamamos tribunales de lo contencioso administrativos, a nivel municipal, que son jueces administrativos. Bueno, toda esta jerarquización y enredos, llamémoslo como quiera, muchachos y muchachas, lo van a encontrar es precisamente en la Constitución, cómo se organizan todos los jueces, cómo se organiza el Ejecutivo, cómo se organiza el Legislativo. Y pues para terminar con esta rama judicial o jurisdiccional, emite algunos autos que es lo que conocemos como sentencias, sentencias que pueden ser de única instancia, de primera instancia, de última instancia, las sentencias que ponen fin al proceso o a esa misma instancia o según el caso en particular. Eso pues espero no haber dejado más confusión en la idea, digamos, de este primer encuentro, más de ser contenido, es también orientarlos un poco y darles también otros conceptos que permitan profundizar, por eso se llaman también, o lo notamos así como encuentros de profundización para aclarar sus dudas en relación a lo que también propone precisamente el curso. Eso en términos y como por introducción y garantizar como un tema de profundización y no estar tan perdidos y desorientados. Esto es lo que, digamos, tratamos de compartirle la profe Jessica y yo sobre esta primera propuesta de tema para trabajar en el encuentro sincrónico de hoy. Bueno, no sé si la profe Jessica quiere comentar algo más o hacer alguna apreciación y bueno, no sé si algunos estudiantes que quieran hacer algún comentario. Si hay dudas en específico, pues ya lo aclaramos con la profe hace un rato, de que la idea es que si hay unas particularidades, como cada uno estamos compartiendo un curso, nos apoyamos de manera colaborativa, pero quizás algunas actividades sí puedan cambiar, ¿cierto? Identifiquen también cuál es el docente, si la profesora Jessica o mi persona. Bueno, profe, no sé si de pronto quieras mencionar o decirnos algo. Profe de Leonor, muchas gracias por esa profundización temática, muy pertinente como usted lo indica también, como para darle apertura al curso y también orientar un poco como esa profundización que los empezará como a llevar con la primera actividad, para que ellos tengan ya como unos elementos de apertura, unos asuntos motivacionales y algunas inquietudes que también puedan surgir o intereses, ¿cierto? A partir como de todo el tema que nos comparte el profesor Delio. Pues yo creo que el momento sería para las preguntas de los estudiantes. No sé si alguno desea hacer una pregunta frente, ¿cierto? A los contenidos o al tema, ¿cierto? A las ideas que nos comparte el profesor Delio, cómo surge ese estado, esos conceptos, elementos particulares del estado. Cindy está levantando la manito. Cindy, Cindy, ¿puedes levantar tu micrófono? Hola, profe, buenas noches. Hola, Buenas buenas noches, noches. adelante. Tengo una pregunta, profe, con respecto a los contenidos de los módulos.
porque pues intento abrir el contenido que dice integra y digamos que los temas que tratan ahí es sobre la investigación, más no del curso de Constitución Política. No sé si solo a mí o es a todos. Cindy, qué pena. ¿Quién es tu docente? ¿De pronto la profe Jessica o Delio? Porque entonces ahí Profe sí Jessica. no sé sobre el curso. Jessica, la pregunta dirigida, qué pena para vos. Estoy mirando de nuevo, yo ya había revisado esa parte por las dificultades que ha tenido mi aula en un asunto de inicio, pero no, mi aula está bien, pues pero bueno, ella me habla de un contenido específico, de un módulo en específico que es el Integra, porque importante que entren al aula perdón, a los contenidos por las pestañas, por la barra de herramientas, precisamente por la pestaña de módulos, porque por la otra parte mi curso está deshabilitado por una dificultad de la plataforma, pero hay donde hacer el ingreso. Mm, a mí me salen, a mí me salen bien los módulos, entonces me preocupa que ella esté viendo. Ah, no, acá sí sale tan raro, trocado un contenido. Sí, ella tiene toda la razón, Delio. Voy a escalar la situación porque está trocado. Muy raro, ¿no? Listo, sí. Muchas gracias. Gracias, Cindy. Sí, importante, bueno, también el Ujú. espacio como para también corregir como esas situaciones. Sí, muchas gracias, Cindy. Bueno, no sé si tenemos a Ana. Ana, adelante, te escuchamos. Buenas noches. No, quería preguntar si estos módulos se pueden facilitar en PDF, que es que a veces a uno le queda muy difícil estar metiéndose a la plataforma y le toca leerlos desde ahí, a ver si se pueden descargar o habilitarlos a PDF. Gracias. Si hay esa posibilidad. Sí, yo tengo entendido que sí, por descargas. Hay una parte que se llama zona de descargas. Si entras a la pestaña de módulos, hay una zona que se llama zona de descargas. Está el programa del curso y hay otro asunto que se llama diseño de contenido. Ahí está todo el contenido y se puede descargar y descarga en formato PDF. Pero ya hay que revisar como que no estén trocados porque yo espero, no los vayan a descargar los míos porque el mío entonces tiene un módulo trocado antes. No sé si Delio puede mirar que lo de él no esté trocado como para darle a ella como rienda suelta que pueda descargar. Pues Sí desde mi puedes parte, identificar por dónde, quién nos habló. Ana, Sí, profe, ya La lo persona acabo. descarga. Listo, voy a mirar porque en el mío está trocado, entonces todavía no lo vayas a descargar hasta a que la universidad me hagan el ajuste porque tengo otro curso trocado unos contenidos. Ok, Listo. gracias. Y Jairo también está levantando la manito. Jairo, te escuchamos. Profe Jessica y profe Deli, buenas noches. Bueno, yo no sé, escuchando a la compañera, yo estoy entrando al contenido se integra y a mí me deja abrir bien el curso. Y de hecho yo ya lo descargué y está completo, ya lo revisé y está completo. Bueno, de pronto, Jairo, qué pena, ya que estás por ahí eh, curioseando, llamémoslo así, los módulos o profundizándolo, de pronto desde mi contenido, de profesor Delio. No, de la profesora Jessica, que fue lo que la compañera dijo ahorita que tenía el inconveniente. Ah, Pero entonces, ahí entonces, sí. profe, entonces sí hay un error porque yo acabo de visualizar y me pasa lo mismo que Cindy. El último sí es de investigación. Sí, ya vi tan raro que haya un contenido de otro curso mezclado. Pero sí, es que mi aula tuvo problemas desde el inicio sobre de pronto un asunto de migración desde sistemas cuando lo cargaron a mi aula.
y por eso algunos vieron hasta en calendario como unos encuentros de otros cursos. Fue muy extraño. Entonces voy a proceder como para que me ajusten esa parte final del módulo que yo no me había percibido pues no me había dado cuenta de esa parte final que estuviera trocada. Pero bueno. Buenas noches, mi nombre es Gladys y estoy con la Hola. profesora Jessica y también me sucede lo mismo. El módulo en la zona de descargas es de metodología de la investigación. Es tan Gracias. raro. Listo, muchas gracias. Tranquilas, ya voy a solicitar el ajuste para que mañana se les refleje bien. De todas maneras, todavía no vamos en esa parte del curso y el módulo Explora, que es el primero, está bien, ya lo evidencié y ese módulo corresponde al curso de Constitución Política, que es el que van a estar abordando como por estos días para que mañana ya se les vea el aula corregida en esa parte. Gracias, profe Delio. Listo, pues yo no veo más manitos levantadas. Yo me imagino pues que ya hubo claridad meridiana, igual como insistimos, la profe Jessica y yo, pues la idea es que también están los otros espacios, las demás asesorías, no hay ningún problema, grupos e individual, nos reunimos, acordamos algún encuentro para profundizar no solamente temas, sino actividades, está a toda la disposición y el compromiso. También está la bandeja de entrada que allí nos comunicamos, está el Teams, están los correos, bueno, están digamos como todas estas posibilidades para mantener pues la comunicación constante, que no sean pues solamente esperar los encuentros sincrónicos como para aclararnos este tipo de dudas o inquietudes. Y reiterarles nuevamente como la invitación ya para cerrar, recuerden que tenemos nuevamente encuentros sincrónico el 23, ya lo había dicho la profe Jessica, el 23 y el 2 de noviembre a esta misma hora, a las 7 de la noche. Por mi parte, no queda más que agradecerles la puntualidad, el compromiso, la idea de hacer empezar a las 7 de la noche con algunas orientaciones generales y proponemos un tema, obviamente en la línea de los módulos y del curso, y finalizamos un poco con sus dudas, inquietudes en relación a los temas o en relación a las actividades. Listo. Profe, ¿algo más? No, profe, muchas gracias por todo y a los estudiantes por conectarse y estar acá atentos y pendientes. Bueno, chicos y Muchas gracias, chicas, profe. muchísimas gracias a ustedes, que estén muy bien. Profe Jessica, Feliz hasta luego. noche. Muchas Chao, gracias. profe Delio. Chao, Muchas gracias. 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 A ustedes, muchísimas Gracias, gracias. feliz noche. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós.